¿Por qué es importante desarrollar estrategias de crecimiento que no dependan de las plataformas? ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para alcanzar una nueva audiencia? ¿Y de qué manera podemos fomentar el engagement genuino con nuestra audiencia para promover el crecimiento? Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Sabemos que los algoritmos no traen audiencia para nuestros podcasts. Ya lo hemos hablado tanto a lo largo de este podcast como en algunas entregas de la newsletter. Por un lado tenemos a los de las plataformas de podcasting que están muertos, no sirven. Y si no me crees, anda y fíjate en los podcasts que te recomienda tu reproductor de podcast y estoy seguro de que más de la mitad de los que veas ahí no te van a interesar. Y si no es así, te comprometo, mandame un email o déjame un comentario y contame que me estoy equivocando. Por otra parte, los de las redes sociales son cada vez más sádicos. Y acá tengo que reconocer que yo me pasé al otro extremo, eso es cierto. Y de estar en todas las redes sociales pasé a no estar en casi ninguna y hasta a desinstalarme aplicaciones como Instagram y TikTok que usaba bastante. Pero no obstante esto, llevo varios años haciendo pruebas y creando contenido de mierda, eso también hay que decirlo, para hacer crecer mis podcasts desde las redes sociales, como en todos lados dicen que hay que hacer, pero sin ver resultados. Las redes, como ya vimos, te pueden dar audiencia dentro de esa misma red y para eso tenés que jugar con sus reglas, hacer lo que ellas te dicen que tenés que hacer en cada momento. Con algo de suerte, algunos de los seguidores que consigas ahí van a hacer la prueba de escuchar tu podcast si realmente conectaron mucho con vos. Buena suerte con eso, no sé cómo puede terminar. La única plataforma que podría tener un algoritmo que realmente favorezca tu podcast es YouTube. Ahí vas a tener que hacer muchas pruebas y errores para ver resultados. Si tenés un video podcast de los buenos y no de las porquerías que estamos acostumbrados a ver, tenés bastantes más posibilidades de destacar y es cierto que YouTube ayuda bastante al descubrimiento de nuevos contenidos. Pero también otra cosa que está haciendo bien YouTube es acercando el podcast a nuevas audiencias, ayudando a que nuevas audiencias que no escuchaban podcast, que solo veían YouTube, descubran contenidos en esa plataforma que son podcasts en video, como nuevo formato y comiencen a consumirlo. Algo parecido a lo que pasó cuando Spotify habilitó los podcasts en su app y miles de personas que solo escuchaban música comenzaron a escuchar a gente calva y gente con barba hablando de cosas un poco más serias e interesantes. Eso sí, no sueñes con sacarlos de YouTube para llevártelos a otra aplicación. La audiencia de YouTube es de YouTube y si te descubrieron ahí, te van a seguir consumiendo ahí, como mucho. Y con algo de suerte, tal vez convenzas a un pequeño porcentaje de tu nueva audiencia de YouTube a que se unan a tu newsletter y desde ahí bombardearlos con otro tipo de comunicaciones. Acá tengo que poner un pequeño apéndice que es que mi canal, el canal ese en el que te conté que borré el 100% de los videos hace algunas semanas, parece haber recibido un push de nuevas visualizaciones a pesar de tener solo contenido en audio. Parece que hubieran levantado un poco. Pero bueno, ya te contaré más adelante cuando hayan pasado por lo menos 2 o 3 meses y podamos sacar alguna conclusión, pero hasta ahora estoy bastante sorprendido. Decíamos entonces, si los algoritmos, las redes y las grandes plataformas no sirven para generar nuevas audiencias, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo hoy te voy a compartir y muy brevemente 3 ideas que creo, y hagamos hincapié en esa palabra, creo, pueden ser bastante efectivas y las desarrollaremos en próximos episodios y también en la newsletter, por supuesto, así que la newsletter ya sabes que te la envío cada jueves, así que te podés apuntar en leomelendez.com/newsletter. Las 3 ideas que yo creo que pueden marcar una diferencia a la hora de conseguir audiencia son 1. Posicionamiento orgánico mediante SEO. No voy a redundar porque de esto, si no me equivoco, hablé justo en el episodio de ayer. Solo decirte que es muy lento, muy difícil, pero funciona. Poco, pero funciona. Y además que muy pocos podcasters lo hacen, así que haciéndolo tenemos una gran oportunidad para diferenciarnos. Andá y escucha el episodio 162 para repasar todo esto que digo del SEO, que igual profundizaremos otra vez más adelante. La número 2, aumentar el engagement con tu audiencia. También dije algo sobre esto en la newsletter de la semana pasada. ¿Viste? No te apuntaste cuando te lo dije y ahora te estás arrepintiendo, pero bueno, no importa, te dejo el enlace en la descripción de este podcast. Cuando escuchan tu podcast,
a la gente le tienen que pasar cosas, no les puede dar lo mismo. Que te escuchen, que se comprometan y que te den feedback, que te den likes, que te den comentarios, que compartan. Tenés que construir un vínculo auténtico con tu audiencia porque son ellos y nadie más que ellos, ni Spotify ni YouTube, los que te van a ayudar a crecer recomendando ese podcast y compartiéndolo. Pero tenés que conectar. Hay muchos creadores, podcasters, que se olvidan que graban para una audiencia que ya los escucha. Y parece que solo lo hicieran para el público que aún no los descubrió y que tal vez nunca lo haga. Concentrate en lo que tenés, conectá y ellos van a ser los que te ayuden a crecer. Y la tercera opción, la tercera idea es el marketing podcastero, vamos a llamarle. Si vas a pagar para que tu podcast crezca, pagale a un creador. Pagale a un podcaster. No le pagues a una plataforma que te promete visualizaciones o reproducciones que vas a perder cuando dejes de pagar. ¿Cómo es esto? Que tenés 200 reproducciones, pagás, de repente tenés 1000 y cuando dejas de pagar tenés 200 otra vez. ¿No convenciste a nadie de esas 1000 nuevas reproducciones? Es un chiste. Y fuera de broma, si querés invertir dinero en el marketing de tu podcast y que ese dinero vaya a tu audiencia específica, nada mejor que escuchar hablar de tu podcast, aunque sea pagando, en un podcast que tenga una audiencia similar, en un podcast cuya audiencia pueda ser la misma o muy parecida a la tuya. Habla con los presentadores de esos podcasts y ofrecerles patrocinar un episodio o varios, ¿por qué no? Hay muchos podcasts, hay algunos podcasts que ya lo hacen. Por ejemplo, en este podcast todavía no lo hago, pero andás a ver en el futuro si se me ocurre hacerlo o no como vía de monetización. Busca estos podcasts, entra en contacto con otros podcasters y llega a un acuerdo para que te ayuden a promover tu podcast a cambio de dinero. Vas a estar colaborando con el ecosistema del podcasting, te va a salir mucho más barato y vas a hacer rendir mejor hasta el último centavo invertido.